traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Qué bueno estar con ustedes. Les voy a dar el título esta noche, es un poco largo, pero es Discípulos propensos al conflicto y las perfecciones de Jesús. Nosotros somos discípulos propensos al conflicto y necesitamos poner nuestros ojos en las perfecciones de Jesús esta noche. Necesitamos voltear nuestros ojos hacia Jesús. ¿Te has dado cuenta? ¿Has vivido ya lo suficiente para ver que los discípulos de Jesús son en realidad propensos al conflicto? Eso es lo que somos nosotros, somos propensos al conflicto. Cuando llegamos aquí en agosto del año pasado, mi esposa y yo, cuando nos mudamos aquí por primera vez, estábamos emocionados de hacer nuestra primera compra de ciertas tiendas de tortillas. Y eso es lo que hicimos. Hicimos lo que solíamos hacer en el desierto seco y polvoriento. Llegamos al mostrador y estamos ansiosos y esperamos con ansias el próximo día. Y nos lo abrimos el siguiente día y se habían mojado. No contamos la humedad y todo se echó a perder. Y no hicimos nada para prevenir que se echaran a perder. Era inevitable. Y creo que hay un paralelismo con nosotros. Somos propensos a entrar en conflictos entre nosotros. Y por gran parte es realmente innecesaria si no hacemos nada para evitarla. Así que vamos a afectar nuestras relaciones si no estamos alerta, si no estamos pensando preventivamente, porque la depravación residual está en mí y está en ustedes como discípulos, y cuando no se aborda o se descuida, esa depravación residual es mortal y inevitablemente nos llevará a un conflicto necesario. Así que lo que espero lograr en este mensaje esta noche y en las siguientes 2 semanas es, primero Dios, darles esperanza. Quiero darles esperanzas para sus relaciones. Al no mirar mejores técnicas de comunicación, sino mirando a Jesús y permitiéndole que Él haga la diferencia a través de su palabra en nuestras vidas por su Espíritu. Así que déjenme enseñarles los 3 puntos de esta noche. El primero que quiero ilustrar, quiero describirlo para ustedes, un patrón de discípulos propensos al conflicto que he visto en mis 3 décadas de ministerio pastoral y ministerio misionero. Lo he visto en mis propias relaciones, así que hoy voy a exponerte esto, describirlo para ustedes, para que incluso se den cuenta de lo que estoy hablando cuando hablo del patrón propenso al conflicto. Bueno, y segundo, quiero comenzar y presentarles el maravilloso contraste que es Jesucristo y que demostró en sus relaciones terrenales durante el ministerio terrenal. En contra un telón de fondo oscuro de nuestro patrón propenso al conflicto, quiero poner a Jesús como un diamante brillante, como una diferencia de nosotros. Las perfecciones de Jesús es lo que vamos a ver, algunos de sus atributos como su omnipotencia, y como eso es un contraste a nosotros que estamos arañando el poder y tratando de controlar en estos conflictos. Quiero poner su omnisciencia en contraste. Cuando nosotros estamos en conflictos, nosotros tenemos seguridad de lo que está ocurriendo. Y voy a poner su omnipresencia en contraste hacia nosotros. Y como saben, no sabemos todo, no hemos estado en todos lugares para saber el conflicto. Así que quiero hacer el contraste con Jesús. Y al final quiero ofrecerles un mejor patrón para nosotros los discípulos propensos al conflicto, para que podamos conformarnos a un mejor patrón de humildad unos con los otros. Así que primero, esta noche quiero enseñarles el patrón propenso al conflicto de los discípulos. Este es el patrón. Comienza con Dios. Dios ve una área de tu vida. Él ve una arena de tu vida y esa arena necesita santificación. Tienes que crecer en eso.
en esa área de tu vida. Y Dios ve esa área perfectamente y completamente. Él no es un estimador, mirándola, preguntándose, dándole algún tipo de forma. No, Él sabe perfectamente. Él no está estimando. Tal vez sea una actitud en tu vida que tienes, es un hábito que te comprometes, tal vez es un deseo, una búsqueda de lo que buscas, es la forma que estás lidiando con las pruebas en estos días que Él quiere enfocarse, o tal vez una forma de simplemente lidias con el desacuerdo. Puede ser algo como eso, y Dios ve que en esa área te falta madurez, y Él ve quizás que tú eres ignorante de eso, tal vez no sabes que es una debilidad, una inmadurez, o un defecto, o un pecado en tu vida. Él ve que tal vez hayas descuidado esa área de tu vida y aún no la has aplicado suficientemente la palabra de Dios a esa parte de tu vida. Podría ser cualquier cantidad de cosas, pero esto es lo que Dios quiere hacer. Y Dios, en la manera magistral, la trae a nuestra atención, a mi atención. Tu hermano o tu hermana en Cristo también ha experimentado ese ámbito de tu vida y cree desde su perspectiva que es necesario abordarlo. Así que vienen hacia ti. Y entonces Dios, que ve esa área que necesita santificación y la ve perfectamente y la ve completamente, conoce sus dimensiones, conoce su peso exacto, no lo está estimando, no lo está conjeturando en tu vida. Él mueve a tu hermano o tu hermana que no puede conocer sus dimensiones o su justo peso en su vida. Él mueve a ese que no puede ver esa área de tu vida perfectamente para acercarte a ti y dirigirte y hablarte de eso. ¿Puedes sentir cómo eso de repente puede volverse realmente loco? Tu hermano o tu hermana no es omnisciente hacia ti como lo es Dios. No puede conocer las dimensiones de este defecto o debilidad en tu vida. Él no puede conocer los límites exactamente, no tiene las medidas exactas, no puede pesarlo adecuadamente. Esta debilidad, simplemente este descuido, este pecado, o lo está subestimando o sobreestimando. Nosotros somos estimadores, Dios no lo es. ¿Hacemos esto en nuestra crianza de nuestros hijos? ¿Hacemos esto en nuestro matrimonio con nuestros cónyuges? ¿Hacemos esto unos a otros? Tu hermano no es omnisciente contigo. Tu hermano tampoco no es omnipresente, así como lo es Dios. Cuando tu hermano viene a ti para dirigirse a algo de tu vida, tu hermano o tu hermana no está presente en todas las áreas de tu vida. Cuando se produce debilidad, cuando sale de madurez, no sabe el punto de esa área de ignorancia o negligencia. No puede saber esto. Tal vez tiene pensamientos sobre eso, pero no puede saber eso exactamente. Así que de esta perspectiva no omnisciente, no omnipresente de tu vida, eso es todo lo que puedes obtener de cualquier persona en este mundo. Eso es todo lo que puedes obtener. Y Dios tiene todo el video sobre esta parte de tu vida y tal vez tiene una imagen borrosa de tu vida y están convencidos de venir hacia ti. ¿Puedes ver ese contraste? Y agregar a esto, tal vez tu hermano o tu hermana o tu esposo o tus padres, quizás tal vez está un poco nervioso sobre esta área de tu vida. Tienen esta imagen borrosa de tu vida y están confundidos. Pero van a venir y se sienten y tal vez te sientes un poco agresivo. Tal vez sea una de las primeras cosas que salta hacia ti cuando comienzan a hablar, cuando te reúnes con tu amigo, con tu esposa, tus padres te están hablando hacia ti y te están trayendo esto hacia ti pasivamente, con pasión, y están hablando de esta área realmente intensa y se siente como que las armas están disparándote de ti y desproporcionan. Se siente como una
desfiguración de la actitud que están tratando de abordar en mí. Así que tal vez ahora en ese punto tú te sientes tentado a sentir ofendido por tu hermano o tu hermana que se acerca a ti, o tu esposa, por la forma que tu esposo te está hablando, o tu papá que te persigue. Esto no es justo porque no es una evaluación precisa sobre mí. Sorpresa, nadie te puede dar una evaluación precisa porque no son Dios, pero son enviados por Dios hacia ti y a mí. Así que si te sientes ofendido por tu hermano o tu hermana, alterado, allí es cuando te conviertes defensivo. Quieres corregir las desfiguraciones desproporcionadas por las que están describiéndote. Queremos corregir a nuestros padres cuando ellos nos están corrigiendo a nosotros. Queremos corregir a nuestros amigos cuando ellos nos están corrigiendo. Cuando tu hermano o tu hermana está intentando, en respuesta incluso, solo estar de acuerdo con su perspectiva no omnisciente, no omnipresente sobre ti, y tú no quieres hacer caso, ahora entras en una lucha de poder. Y suele ser en ese momento cuando, si aún no lo has hecho, empiezas a formar una lista en tu mente de las cosas que realmente quieres abordar en ellos mientras te dirigen hacia ti. ¡Wow! Él va tras el bosque que sale de sus ojos. Y allí es cuando tenemos la tentación de que eso se vuelva en una justificación de por qué no crees que tienes que escucharlas. Esto no está bien, esto no está completo, esto no es exacto, esto es un desequilibrio, esto se trata de muchas cosas. Y cuando eso sucede y ese tipo de actitud comienza a salir, entonces tu hermano o tu hermana o tu esposa o tus padres que te dirigen hacia ti se sorprenden de lo que enseñable piensan que te has vuelto. Qué inaccesible. Y ambos se sienten que uno está desestimando al otro. Así que si has tenido ese tipo de reunión, te pregunto, ¿cómo terminas ese tipo de reunión? Te digo, raramente. Y los dos se sienten incómodos y ninguno de ustedes tiene paz en su corazón. Y los dos están luchando por confiar el otro mientras se separan y la distancia crece entre ustedes. Y ambos se sienten tentados para establecer límites protectores con el otro. Los dos están perdiendo rápidamente la vista de Dios y lo que pretendía lograr en todo esto, y lo que comenzó tal vez con buenas intenciones, demasiado fácilmente se descarriló en un choque de trenes. Pero lo que quiero recalcar es que Dios quiere hacer una gran obra de humildad en ambas partes en esa escena. Eso solo es un patrón, no es el único patrón. Es un patrón. Y Dios quiere hacer una gran obra de humildad en ambas partes. Dios ha diseñado nuestras relaciones en Cristo bajo la palabra de Dios para soportar ese tipo de patrones de conflictos que Él tiene. Él lo ha hecho. Este tipo de errores que damos unos a otros, Dios permita este tipo de interacciones para usarla en nuestras vidas. Eso significa que quiere hacer nuestras relaciones reflejarse por el Evangelio. Él lo ha hecho. No podemos cancelarnos unos a otros. Tenemos la oportunidad de trabajar unos con otros. Escuchen, si nuestras relaciones no pueden sobrevivir este tipo de momentos, si nuestras relaciones son tan frágiles y tan quebrantes en este tipo de escenarios, que entonces Dios debería mantenernos alejados el uno del otro, pero en vez de eso nos envía a unos a otros, lo que hace Dios.
el Salvador omnisciente, omnipresente, omnipotente, una vez, no omnisciente, no omnipresente, no omnipotente, abordó los defectos de los discípulos en su vida y requiere mucha humildad. Puede descender al caos y puede descender a un conflicto innecesario, pero este patrón propenso al conflicto no tiene por qué terminar de esa forma o cualquier otra versión. Así que un par de preguntas a medida de terminar esta primera parte para pensar. ¿Cómo debes tú, a luz de esto, cómo debes acercarte a tu hermano o tu hermana cuando veas un área de preocupación que quieres abordar? ¿Cómo deberías acercarse? Sabiendo que tal vez tus padres quieran acudir a ti con algo que les preocupa o tu esposa quiere acudir para abordar algo que hay en ti, ¿cómo debes preparar el camino para que ellos vengan hacia ti? ¿O será un obstáculo para llegar hacia ti? ¿O tratas de despejar el camino para que tengan un paseo fácil, suave en el porche de tu corazón y puedan sentarse contigo? ¿Qué necesitas para recordar de cada uno para que puedan caminar en la vida del otro? A luz de esto, ¿qué necesitas recordarte acerca de Dios, acerca de Jesucristo mientras te preparas para el juicio? Una reunión como esta, una conversación como esta. ¿Cómo deberías escuchar a tu hermano o tu hermana que no es omnisciente y que no es omnipresente contigo? Y tal vez incluso sea o trate de controlarte un poco en las conversaciones. ¿Cómo deberías escucharlos? Déjame preguntarte, tienes que escucharlos. ¿Sabes la respuesta a esto, verdad? Hay que escuchar. ¿Y qué pasa si las cosas se vuelven locas y en una conversación o en una reunión como esa y se convierte en caos? ¿Qué haces a continuación? Así que esa es una ilustración para ustedes de un patrón propenso al conflicto para los discípulos. Eso es número 1. Ahora déjame enseñarte el contraste con el número 2, las perfecciones de Jesús, las perfecciones de Jesús. Así que el objetivo principal, en segundo lugar aquí, es simplemente contrastar a Jesús contigo y conmigo, mirando tal vez un par de atributos o sus perfecciones. Solo quiero recordarte algunas cosas básicas aquí antes de ver algunos pasajes. Jesús interactuó con miles de personas día tras día. 12 de ellos vivieron con él intensamente durante 3 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eran sus mejores amigos. Muchos de ellos fueron su enemigo y lo querían muerto. Otros eran extraños, y no hay extraños con Jesucristo porque Él conoce a todos, pero algunos de ellos nunca habían interactuado con Él. Otros estaban muy débiles y necesitados, algunos eran muy santurrones, y cada uno de esas interacciones que Jesús tuvo, miles de miles, a lo largo de 3 años, Él no tenía limitaciones en él, en contraste con las limitaciones que yo tengo cuando quiero venir a tu vida y ayudarte para pensar en tu santificación. No tenía limitaciones. Nunca, ninguna vez. Jesús siempre tuvo la habilidad perfecta de ver con lo que estaba lidiando enfrente de él. Siempre tenía la habilidad perfecta con lo que estaba lidiando. Jesús tenía poder perfecto para controlar dinámica de relación de cualquier persona que evaluó. Él nunca le faltó poder. ¿Alguna vez Jesús evaluó erróneamente o incompletamente a alguien con quien interactuó? Nunca. Ni una sola vez. ¿Diagnosticó mal a una persona frente a él? Nunca. Él nunca fue un estimador y todavía no es un estimador adivinando lo que le va a costar
alabar todo esto, al terminar todo esto. Era perfecto en la conclusión. Nunca estaba apuntando en el estadio, siempre era en el perfecto con cada persona que él se interactuó. Así que quiero comenzar esta noche y luego terminaremos. Quiero hablar del perfecto poder de Jesús en las relaciones, el conocimiento perfecto de Jesús en las relaciones que tenía y la evaluación perfecta de Jesús que tenía en sus relaciones. Poder, conocimiento y luego esas son las capacidades para evaluar o concluir perfectamente lo que estaba viendo. Así que esta noche hay que hacer el perfecto poder de Jesús en las relaciones. Tenemos muchos pasajes en que voltear. Les quiero animar, si leen los evangelios, te animo que busques cada instancia en la que Jesús despliega o ejerce su poder y simplemente catágalo para poder volver y meditar en él. Pero Jesús no tenía limitaciones en cuanto a su poder y su capacidad para controlar lo que fuera que estuviera sucediendo frente a él. Cuanto a las relaciones, nada de lo que él encontró en las relaciones representó una vez un desafío a su poder. Solo les doy dos ejemplos. Vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Solo déjame recordarte del poder de Jesucristo. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2 y versículo 7. ¿Conocen esta historia? Capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esto es interesante. Vamos a regresar a este pasaje después, pero es interesante cómo ellos están pensando de lo que están viendo en frente de ellos. Han hecho una conclusión, han hecho una evaluación y se equivocaron en ambos aspectos. Vamos a regresar. ¿Y sabes qué ocurrió con esto? Versículo 7, Jesús dijo y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Esta era una escena sin esperanza, pero Dios tuvo el poder de esto. Vamos a Lucas capítulo 8. ¿Recuerdan al hombre que fue poseído por una legión? Lucas capítulo 8. Noten versículo 26. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo de guardia. A pesar de todo esto, rompía las ataduras y era impelido por el demonio en los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y luego rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paseando en el monte, y los demonios le rogaron que permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Habían miles de demonios. Podemos hablar de una condición muy difícil, opresiva, inmovible en esta persona. En el mismo capítulo 8, vamos al versículo 43, Jesús estaba yendo a ver a la hija de Jairo, y en el versículo 43, una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en un médico todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y en instante secó el flujo de su sangre. En un momento fue sanada. Esa es una condición sin esperanza.
Otros evangelios dicen que los doctores los trataron y los doctores solo lo empeoraron. Esto es una condición bastante obstinada, arraigada, inmovible, opresiva, sin esperanza, pero un momento con Jesús, eso es lo que tomó. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Esta mujer en el día de reposo. Versículo 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas de reposo y había una mujer durante 18 años. Había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso mano sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. A esta otra mujer, 18 años de una deformidad demónica, fue reversada, inversa en momentos. Cada una de estas enfermedades se afianzaron, eran desconcertantes, eran texturadas, eran una condición sin esperanza, cada una en su totalidad opresiva a los individuos, y cada una no fue problema para Jesús. Solo quiero pausar por un momento y animarles. Tal vez te sientes en tu vida como que eres oprimido por el pecado, una debilidad, un defecto, una inmadurez que simplemente no se quiere ir. Pues quiero animarte, hay esperanza para ti por una persona, y esa persona es Jesucristo. Se encuentra en el poder de su cruz y su resurrección por solo fe en Él, y todo puede cambiar en tu vida en un momento, y Dios puede decir que si algún hombre está en Cristo, es nuevo, una nueva criatura. Tu vida puede cambiar por Jesucristo. Basado al poder de Jesús, piensen sobre esto. Ninguno de estos problemas fueron efecto para Jesús. Jesús no tenía que estar presente para sanar a alguien. En el capítulo 7 de Lucas, una palabra de Jesús, el esclavo del centurión fue sanado de una ubicación a la otra. Jesús nunca se inquietó en una relación porque la distancia lo mantenía de la relación y lo mantuvo ahí, de no poder controlar lo que estaba pasando. Piensen en Jesús y su poder sobre la creación en Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 6, los pescadores aterrorizados en el barco, una tormenta furiosa, y Jesús detuvo todo. Capítulo 2 de Juan, Marcos 6, Marcos 8, salen peces. Cuando Él desea, ocurre en esto. Jesús nunca tuvo algo que afectó el perímetro de su poder, incluso su propia muerte. No hay perímetro que afecte esto. Su poder cruza todo eso. Cuando Él ejercía su poder, siempre iba acompañado de la misericordia y la compasión y la bondad y el amor hacia los demás. Él nunca demostró su poder para controlar lo que era la ira, con ira pecaminosa o frustración. Nunca era así. En Marcos capítulo 2, cuando trajeron al paralítico amigo, Él poderosamente lo perdona y luego lo sana, y luego después. No, Él no dijo tienes que pagar por eso. Lo que Él dijo, le llama hijo, le dice y niño, es tan tierno. En Marcos capítulo 5, esa mujer inmunda y sangrante que lo tocó en la multitud, le dice hija. Eso es como decir cariño. Como ves,
el ejercicio de su poder siempre estuvo acompañado por la ternura. El uso de su poder para controlar causaron a esos pecadores ir hacia él y se acercaron y se postraron ante él humildemente, y él nunca los reprendió en su posición de su poder, sino que le dijo a esas mismas personas, le dijo, toma fuerzas, le dice, toma fuerzas, es tiempo de ser valientes. Le dijo Jesús a ellos, tu fe te ha sanado, y ellos podrían haber dicho, no, fuiste tú. Él fue tierno. Cuando él ejercitaba su poder, le decía a las personas, ve en paz. ¿Y por qué es importante predicar a nosotros mismos el poder perfecto de Jesús cuando estás en lío, enredado con tu hermano, tu hermana, con tu esposa, tus padres, tus hijos? ¿Qué diferencia puede hacer si eres más consciente de Jesús y el poder perfecto de Él? Permíteme, déjame darte algunos puntos sobre esto. Cuando estás en conflicto o en un desacuerdo grande con cualquier persona, es como que estás en una habitación oscura para ver la siguiente cosa que vas a lanzar, y de repente se enciende una luz y brilla un trono. El conflicto te revela a ti el trono de control en tu corazón y en tus relaciones. Y el conflicto en ese momento, cuando estás en un conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo o con tu amigo, miras a tu amigo y miras ese trono de control y miras a tu amigo y después miras a ese trono de control. Tus amigos te miran y luego tú miras el trono de control. El conflicto revela frecuentemente quién quiere poder para tratar de controlar el conflicto. Así que en medio de los conflictos con tus padres, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana en Cristo, solo tienes una decisión importante que hacer cuando piensas que has perdido control, cuando se siente que has perdido control. Tienes que tomar una decisión importante, y la decisión es, no puedo controlar a esta persona, no puedo que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y la pregunta que debes de hacerte en ese momento es, ¿quién es digno de sentarse en ese trono de poder para controlar? ¿Y quién es indigno en este momento de conflicto para sentarse ahí? De tu posición y mi posición de impotencia en conflictos, en desacuerdos, también vas a mirar a tu hermano o a tu hermana y ver que estás tratando de abordar en su vida, y va a aparecer en tu foto borrosa, va a aparecer un entrincherado, una cosa opresiva y inmovible que no se va a salir, y te vas a sentir sin poder, especialmente en tus hijos, para hacer algo al respecto, porque lo eres. No puedes ni cambiar tu propia vida con tu propia fuerza. Entonces, en esos momentos, ¿de qué te servirá en el conflicto, en el desacuerdo, para que exhibas tu insignificante poder? Bueno, qué bueno. ¿Quieres que tu hijo salga de tu habitación después de una reunión difícil, una conversación? ¿Quieres que tu hijo se aleje de ti, más consciente de tu deseo para controlarlos? ¿O quieres que se vayan pensando, Jesús puede hacer cualquier cosa? Lo que ambas partes necesitan en un desacuerdo o en conflicto es poner sus ojos en nuestro Salvador Todopoderoso, que venció cada enfermedad arraigada, cada parálisis dominante, cada defecto congénito de lo que asedía, cada opresión demónica,
al rostro de Jesús era quitado. Y en nuestros conflictos con unos y otros, cuando a menudo nos sentimos nuestra impotencia y después nos vamos por nuestros caminos separados y ahora hay conflicto revelado entre ustedes. La distancia en el conflicto revela tu poder. Te acabas tu reunión y te vas en tus caminos separados y te das cuenta que no puedes controlar nada de la reunión que has tenido. No puedo controlar lo que piensas al respecto. No puedo controlar con quién van a ir a hablar. Y no puedo controlar la versión de cuál versión de lo que hablamos es. No sé por quién pueden estar hablando. No puedo saber de lo que hablo con esa persona. No puedo hacer nada. Y una de las cosas que nos sentimos tentados a hacer cuando tenemos esa distancia entre nosotros, comenzamos a conspirar para controlar el conflicto por medio de otras personas y tratamos de construir un consenso de nuestra posición con esta lucha de poder. Y quiero decirme a mí mismo y a ustedes esta noche, Jesús nunca estuvo en ese tipo de situación impotente, nunca lo estuvo. Él nunca se dedicó en tonterías como esa. Y en tu conflicto actuales, Él no está luchando para obtener el poder, para controlar nuestros conflictos o desacuerdos. No lo está luchando. Así que pon tus ojos en el poder perfecto de Jesús en medio de ti y medita sobre estas enfermedades arraigadas, tanto físicas como espirituales, que estaban en las personas y como no representaban ningún desafío real a su poder en absoluto, y confía en que nada en Él ha cambiado. Él es el mismo. Incluso cuando se parece que está todo fuera de tu control, sí, lo está. La distancia nunca debilitó su poder. La distancia actual entre tú y tu hijo o tú y tu esposa o tú y tu hermano en Cristo, en la que estás en conflicto, la distancia no ha debilitado su perfecto poder. Así que la pregunta es, ¿en qué vas a confiar? ¿Vas a confiar en lo que es la verdad sobre Cristo y su poder, o vas a confiar en lo que te sientes en tu impotencia en esos momentos? Y así como ahora que cerramos esta subsección en este mensaje esta noche sobre el perfecto poder de Jesús y cómo puede ayudar a los discípulos propensos al conflicto a superar el conflicto, quiero que consideres un par de cosas. Simplemente no estamos diseñados por Dios para tener poder unos sobre los otros y controlar los unos a los otros. No, lo tienes que aceptar, no lo tenemos. Así que detente. Padres, ustedes necesitan sabiduría sobre cómo administrar su hogar y mantener sus hijos bajo control, con dignidad. Y sin embargo, háganlo con una forma que no estés tratando de controlarlo. Toma mucha sabiduría, puedes hablar con Darren después. Pero tienes que tratar de dejar de controlar unos con otros o controlar la narrativa cuando estás arañando el trono de conflicto para controlar unos a otros en la narrativa. En ese momento, que la misericordia, la compasión, la ternura no emanan de nosotros como lo hicieron cuando Jesús usó su poder. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que te está tratando de controlarte? ¿Te gusta eso? Mira, no funciona cuando lo intentamos, porque no se supone que lo debemos hacer. No nos sentimos atraídos ni cortejados el uno por los otros cuando tratamos de controlarnos unos a los otros, cuando estamos en desacuerdo. Recuerden esto, primero Dios, lo estudiamos Marta y María hace unas semanas. María sentada en los pies de Jesús y Marta molesta con María, así que Marta va hacia Jesús para que Jesús controle a María por medio de ella. Y en ese momento
Jesús le dice, Marta, Marta, todo el mundo quiere estar cerca de ti en este momento. No, nadie, nada en Marta era tentador en ese momento. Pero eso es lo que hacemos. Somos propensos a hacer este tipo de cosas. Así que en nuestros conflictos, en nuestros desacuerdos con unos a los otros, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿quieres usar el poder para controlarnos o quieres resolver el conflicto? ¿Qué diferencia haría cuando tratas de resolver el conflicto con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu hermano y tu hermana, cuando cada uno de ellos estuviera realmente más impresionado y más interesado en Jesús que controlar el conflicto? ¿Cómo cambiaría todo eso en la forma que se acercan y se tratan mutuamente en desacuerdos? Hablaremos más de eso cuando lleguemos a un mejor patrón para los discípulos propensos al conflicto. Así que les presenté esta noche un patrón propenso al conflicto y comenzamos a contrastar las perfecciones de Jesús. Y lo hicimos mirando su poder perfecto, el poder perfecto de Jesús. La próxima semana miramos juntos el perfecto conocimiento de Jesús en sus relaciones. Y luego terminaremos esa parte con la evaluación perfecta de que Jesús hace con las personas. Y luego trataré de ofrecerte un mejor patrón a seguir. Lo que quiero hacer, quiero usar Efesios, al terminar, Efesios 3, 20 y 21 para cerrar con oración. Yo leo eso y quiero enfocarme en esos dos versículos. Y hay que escucharlo en luz a eso. Hay que orar juntos. Hay que orar. Ahora y aquel que es poderoso para hacer todo más abundante de lo que te pedimos y entendemos. Perdona por no preguntarte cuando estamos en conflicto. Oramos por Cornerstone, por estas familias, por estos hermanos y hermanas preciosas y amigos, que nos ayudes a orar con fervor, reconociendo que tú puedes hacer mucho más de lo que podemos pensar y tú lo haces en nuestras vidas en acuerdo al poder que está en nosotros. Has puesto el poder de resurrección a obrar en nosotros y podemos hacer mucho más porque tú lo alineas con ese poder de resurrección obrando en nosotros. Y Padre, oramos que tú hagas esto para que tú recibas la gloria en la iglesia y recibas la gloria en tu Hijo Jesucristo y que lo hagas en todas las generaciones, con nuestros hijos y nuestros nietos. Hazlo por los siglos de los siglos. Oramos en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.